A continuación, nos va a exponer la charla el doctor Ricardo Orozco Cruz, perdón, David Enrique Pre Gómez, asesor de doctor Ricardo Orozco Cruz, con la charla Desarrollo y estudio de una película híbrida hidrofóbica, convertidor de óxido, óxido de silicio para la protección de metales ferrosos históricos. Me voy a permitir leer un pequeño resumen de su currículum del doctor Arce. El doctor Arce culminó la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Ambiental en la Universidad Autónoma de Campeche. Más tarde ingresó a la maestría en Ciencias en la Preservación de Materiales en el Centro de Investigación en Corrosión de la Universidad Autónoma de Campeche. En el año de 2017, por un periodo de 6 meses, fue responsable del Laboratorio de Microscopía Electrónica. Para el año 2018 ingresa al programa de doctorado en Materiales y Nanociencia del Centro en Micro y Nanotecnología de la Universidad Veracruzana y se gradúa con mención honorífica. El doctor Arce es miembro de la Sociedad Mexicana de Electroquímica del 2015 y es donde inicia su participación, siendo su 7º congreso. Ha graduado a estudiantes de licenciatura y maestría como apoyo al director principal y ha publicado 3 artículos en la revista Electrochemical Society, Transaction. Además, cuenta con otras 3 publicaciones en Scopus y JCR. Finalmente, el doctor Arce es experto en el área de corrosión, especialmente en metales de interés histórico, y tiene conocimiento en diferentes técnicas analíticas como espectroscopía de impedancia electroquímica, difracción de rayos X de fluorescencia, infrarrojo, espectroscopía Raman, análisis metalográfico, entre otras. Bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor para su charla. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Lo que les voy a presentar mi tesis de doctorado, donde lo hice en el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología y fue asesorado por el doctor Ricardo Orozco Cruz. Bien, para empezar, quiero decir algo. Me siento muy contento de haber participado en el SMEC y el SMEC me haya preferido entre los 3 de plenaristas que conocí a Marvin y a Guadalupe. La verdad me siento muy contento de conocerlos y su gran experiencia que ya están llevando a cabo, y a todos los doctores que están aquí presentes y estudiantes, por supuesto, que me llevo muchos amigos el día de hoy, y también otro más que el próximo congreso va a ser en Campeche, donde es mi tierra. La presentación va a constar de una introducción, una pequeña introducción, la justificación del por qué se quiso hacer este trabajo. Aquí quité los objetivos específicos para que sea más amena la presentación. Voy a hacerlo lo más tiempo posible porque ya necesitamos irnos algunos. ¿Sí? Van a tener algunas metodologías, resultados y conclusiones. Bien, primero, como sabemos, el patrimonio cultural, ¿sí?, es la herencia que nos han dejado nuestros antepasados, y creo que todos nos hemos tomado fotos con algún artefacto histórico. Por lo tanto, alguien tiene que proteger esos artefactos para que se puedan seguir manteniendo. Y esto también nos va a indicar cómo ha evolucionado el ser humano a lo largo de la historia, pero también, si lo vemos desde un punto, cómo ha evolucionado la ciencia de los materiales. Eso también es muy importante. Aquí pueden observar 4 imágenes, desde herramientas de diferentes periodos, cascos, balas de cañón o edificios ya más modernos, pero todos estos tienen algo en común, que es que sufren corrosión, ¿sí? Por lo tanto, cuando en el patrimonio cultural se encuentran piezas, desgraciadamente, bueno, en esas condiciones pueden formar una capa de óxidos que tiene más de 200 años, más de 100 años, y buscan una estabilidad en ese periodo. Sin embargo, si se encuentran enterradas en la parte subacuática, a veces los restauradores tratan de sacarlos de esas condiciones en las que se encontraban óptimas. ¿Y qué va a pasar? Va a desestabilizar la capa de óxido. Por lo tanto, se va a volver a reactivar. Bueno, sí, sigue habiendo corrosión, pero mínimamente, pero al desestabilizarla, va a aumentar drásticamente. Bien, entonces, ¿qué hacen los restauradores o conservadores? Tratan de colocar lo que son convertidores de óxidos, es una manera de pasivarlos para formar quelatos de hierro, y luego lo exponen al ambiente. Pero ¿qué pasa? Después de que están las condiciones atmosféricas como la humedad, la radiación ultravioleta, el oxígeno,
estas se degradan rápidamente. Entonces, aquí surge la idea que, en conjunto con el doctor Orozco, que me dijo que buscáramos un convertidor de óxido natural, pero ¿cómo combinarlo con la nanotecnología? Estuve buscando mucha revisión bibliográfica y no había encontrado nada, la verdad. Hubiera una combinación. Y de ahí surgió la idea le dije al doctor, quiero hacer un nuevo material híbrido. Era difícil en el examen, me dijeron que era casi imposible, pero ahorita vamos a ver los resultados. Y por lo tanto, utilizamos un convertidor de óxido y dióxido de silicio. Aquí cabe recalcar que hay muchas técnicas para usar en la nanotecnología, pero no todas son adecuadas para el patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, todo se nos va acotando. Y por lo tanto, como el sol gel es una técnica que la podemos aplicar por aspersión, esa fue la que escogimos. Y por lo tanto, al tener esta combinación o esta sinergia entre estos dos para generar un nuevo material híbrido, necesitamos mejorar las propiedades del convertidor de óxido. Bien, aquí tenemos a Michael Faraday y a Louis Pasteur. Estos fueron los pioneros en evaluar piezas o objetos de patrimonio, que fueron pinturas. El primero fue Michael Faraday en 1830. Entonces también Faraday se dedicaba al patrimonio histórico. Bien, entonces me voy a adelantar lo de la justificación porque ya estuve comentando más o menos de qué trataba y del objetivo general para hacerlo más semana. Entonces la hipótesis, aquí se adelantó un poquito la presentación. Lo que yo busco es generar una película hidrofóbica con ese convertidor de óxido combinado con el dióxido de silicio. ¿Para qué? Para que si hubiera contacto de la humedad sobre la superficie, esta, como va a ser una película hidrofóbica, ya no va a permitir el ingreso de iones solubles sobre la superficie. Entonces podemos no evitar completamente la corrosión, pero sí poder aumentar esas propiedades y protegerla para condiciones ambientales. Bien, esta es toda la matriz experimental que desarrollé, perdón. Empezamos desde un hierro colado. ¿Por qué un hierro colado? Porque este tiene la composición similar a un objeto de patrimonio histórico, una fundición gris, por ejemplo. A este se le hizo un análisis metalográfico y se le hizo una pruebas electroquímicas. Solamente, en este caso fue espectroscopía de impedancia electroquímica. De ahí lo oxidamos para que pudiera ser similar la composición. Perdón. Entonces, lo oxidamos para que tuviera una composición similar a un material histórico. Esto también, la capa de óxido la caracterizamos y después de ahí empezamos a desarrollar 3 sistemas. El primer sistema que va a consistir en un convertidor de óxido como tal para que pudiéramos tener, no es nuestro blanco es la capa de óxido que es la que vamos a proteger. Luego tenemos el convertidor de óxido. De ahí combinamos las nanopartículas, hicimos nanopartículas y la combinamos con el convertidor de óxido. Y posteriormente a esa misma combinación, a esas nanopartículas, en algunos casos las tuvimos que funcionalizar para poder otorgarles ciertos grupos funcionales para que se pudiera hacer hidrofóbico. Y finalmente, a todos estos sistemas se evaluaron mediante MEP-EDX, infrarrojo, ángulo de contacto, colorimetría y espectroscopía de impedancia electroquímica. Al final, en el sistema 3, elegimos los mejores recubrimientos o películas en este caso y lo aplicamos sobre un material histórico. Ahorita vamos a ver qué material histórico es. Bien, entonces utilizaron una barra de hierro colado y la hicimos en secciones de 0.5 centímetros. Como ven, son muestras de discos o redondas. Y estas hicimos una preparación superficial y la expusimos durante 90 días. De ahí hicimos una extracción, utilizamos el extracto, el conocido como tepescohuite o la mimosa teniflora. ¿Para qué? Hicimos una maceración dinámica para extraer todo ese contenido de polifenoles que tiene. Aquí no presento el análisis, hice una curva de calibración de polifenoles, pero no lo voy a presentar. De hecho, lo que encontramos fue, comparado con otros artículos, que sí tiene una mayor cantidad de polifenoles que otras plantas. Aquí podemos observar una imagen de la capa de óxido y luego de utilizar un convertidor de óxido.
Aquí hay dos opciones. Primero obtuvimos la parte, digamos, etanólica, lo dejamos así, pero también queríamos convertirlo en polvo. ¿Por qué? Porque se iban a desarrollar otros sistemas. Queríamos ver qué pasaba. Bueno, lo voy a explicar ahorita adelante. Y para ello, en otras, hicimos dos síntesis. Una donde utilizamos hidróxido de amonio para disminuir el tamaño de nanopartícula, porque queríamos ver si la colocábamos en la matriz polifenólica o el extracto, qué pasaba cuando lo aplicábamos a la superficie, si tuviera menos de 150 nanómetros o más de 150 nanómetros, cuál funcionaba mejor. Y la otra, como ya mencioné, solo queríamos que tuviera un tamaño de nanopartícula mayor a 150 nanómetros. Siendo muy estricto, ya no se considera nanopartícula, ya estamos hablando de micropartículas. Bien, entonces este es nuestro blanco que tiene la capa de productos de corrosión. Luego ahí tenemos el sistema 1 y en el sistema 2 se nos ocurrió hacer tres variantes diferentes. La primera, que consiste en utilizar la película que utilizamos de un alcohol y lo aplicamos sobre la capa de óxido. Luego la dopamos, que digamos dopar es otro término para decir de átomos, pero se han encontrado artículos que están utilizando donde colocan películas y les van agregando extractos y les llaman dopar. Bueno, ese es un tema muy controversial. Entonces aquí tenemos la primera variante. La segunda variante, a la matriz polifenólica le agregamos las nanopartículas, ya sea en tamaños menores a 150 nanómetros o menores. Y por último, colocamos el convertidor de óxido y luego la película. A ver cuál de las tres era mejor. Y para el desarrollo del sistema 3, como nos dimos cuenta ya más adelante, que este dióxido de silicio presentaba propiedades hidrofílicas, las tuvimos que funcionalizar con tres compuestos diferentes. Primero hicimos una combinación de teos MTMS que tiene un grupo no hidrolizable. Luego colocamos PDMS, el cual tiene varios grupos no hidrolizables. Y por último, utilizamos hexadesil trimetoxicilano, el cual tiene una cadena de 16 carbonos no hidrolizables. Estas son las que otorgan propiedades hidrofóbicas. Y antes de, para explicar las nanopartículas nos dimos cuenta que eran hidrofílicas, tenían grupos OH alrededor de esa, digamos, esa microesfera, y por lo tanto la tuvimos que funcionalizar. ¿Sí? Esta consistió, primero tuvimos que secar las nanopartículas para que pudieran liberar toda la cantidad de agua, y luego utilizamos un solvente que fue tolueno, agregamos 1 gramo de esas nanopartículas, y luego le agregamos cualquiera de esos otros organosilanos. Estos se hicieron bajo ciertas condiciones de revoluciones por minuto por 3 horas y se centrifugaron por 9.600 revoluciones por minuto y se volvieron a secar a 80 grados centígrados durante 6 horas. Y luego le aplicamos en el convertidor de óxido. Estas son algunas técnicas que utilizamos como un análisis metalográfico para corroborar que sí teníamos una fundición gris. Si hicimos pruebas de dureza, por eso no las voy a presentar. De hecho, el resultado fue que sí se encuentra como, o se considera de acuerdo a la norma, una fundición gris. Tenemos fluorescencia de rayos X, que fue para la capa de óxido, y difracción de rayos X queríamos ver qué se presentaba en la capa de óxido y cuando aplicábamos el convertidor de óxido. Y estas fueron las 5 técnicas que mencioné que íbamos a evaluar todos los sistemas. Todas nos van a aportar una información y luego, después de que tenemos todas, podemos obtener, ¿sí?, una conclusión final. Bien, aquí les muestro el artefacto histórico que utilizamos, una bala de cañón del siglo XVIII. De hecho, hay un artículo del doctor Scampa y Bruchurto que se publicó donde caracterizan las balas de cañón que son de la ciudad de Veracruz. Es un artículo muy bonito, se los recomiendo. Esta tiene un diámetro de 16 centímetros. Aquí no les voy a comentar qué hicimos primero, hicimos difracción, le tuvimos que remover para ver qué tenía esa capa de óxido, lo analizamos por infrarrojo, y luego aquí dice que se aplicaron las mejores 3 películas del sistema 3. Quiere decir que hicimos 4 secciones de la bala, teniendo el blanco, que es la capa de óxido, y las otras 3 películas. Pero ya ese final tuvimos que evaluarlo mediante técnicas in situ, ¿sí? Primero colorimetría, infrarrojo portátil y espectroscopía de impedancia utilizando una celda de agar. En este caso se ha utilizado mucho.
Yo cuando estuve en la maestría no conocía de la celda de agar y todo era a través de mecánica y a veces me costaba hasta 1 hora poder conectar una celda. Sufría mucho. Y aquí vemos cómo está la vela expuesta en el techo del Instituto de Ingeniería. Fueron 28 días de evaluación y actualmente se encuentra en unas condiciones de interiores. Lleva prácticamente 1 año y medio y sigue intacta. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar los resultados rápidamente para... Aquí tenemos una microestructura ferrítica perlítica con hojuelas de grafito y pudimos encontrar también inclusiones no metálicas de sulfuro de manganeso que nos indican que es una fundición gris. ¿Qué pudimos encontrar? En esta zona clara, por electrones retrodispersados, pudimos analizar que la zona clara, compuesta por hierro principalmente, tenemos una composición de 3.63% de carbono y 2.22% de silicio. Eso, si nos vamos a la literatura, nos está indicando que es una fundición gris. Entonces, podemos partir para empezar a desarrollar los demás sistemas. Y por electroquímica vemos que el sustrato, conforme pasa el tiempo de exposición, el diámetro del semicírculo va disminuyendo, pero también se observa a bajas frecuencias un proceso de absorción de esa capa de óxido que se está formando. Y esto nos está indicando que se está disolviendo el sustrato. ¿Qué pasa ahora cuando formamos una capa de óxido? Primero tenemos morfologías características de goetita, de lepidocrosita, que son estructuras muy bonitas. Y por infrarrojo pudimos encontrar bandas de absorción confirmando la goetita, lepidocrosita, magnetita, hematita. Y por difracción de rayos X pudimos encontrar goetita, lepidocrosita y magnetita. Con solo ver el diagrama de Nyquist nos damos cuenta que esa capa de óxido, ¿no?, se está protegiendo, es altamente porosa y es complicado trabajar cuando es patrimonio con óxidos de hierro. Cuando queremos colocar una película, estas siempre causan muchos problemas. Nos vamos al sistema 1. Este tipo de morfología se ha presentado mucho en trabajos desde Barrero, Rosan Francis, muchos artículos ya algo viejos, pero que siempre nos aportan información para poder. Entonces, siempre presentan microgrietas y lo pueden deber al proceso que cuando se aplica el convertidor de óxido, y como tiene un solvente, el proceso de evaporación va a hacer que se generen esas microgrietas. Y también hicimos difracción de rayos X, pero vamos a hablar rápido para que encontramos quelatos de hierro. Bandas de absorción características de quelatos de hierro. Para no decir tanatos, quelatos de hierro. Hiperespectroscopía de impedancia electroquímica, vimos que tenemos un primer semicírculo y un proceso característico de difusión. Los óxidos de hierro nos dan difusión. Pero sí hay un aumento considerable con respecto a los óxidos, pero quiero que observen hasta dónde llega y luego cuando vayamos a aplicar las demás películas. Ahora nos vamos al sistema 3. Solamente les voy a hablar lo que se hizo con hexadecil y únicamente con las películas de teos, hexadecil, timetoxicileno. Estos dos sistemas, para no alargarnos mucho. Aquí podemos ver la morfología por SEM, donde nos está indicando claramente que sí tenemos la presencia de silicio. Pareciera que no es homogéneo, pero fue porque se acercó a 500 aumentos. Entonces llega un momento en que el detector, como tiene un cierto grado de inclinación, no llega a recopilar todos esos electrones en la superficie. Así en X sería lo más recomendable. Bien, por infrarrojo pudimos encontrar para esta variante del sistema 3 enlaces siloxano, que nos está indicando la presencia de esa película de dióxido de silicio. Pero también nos está indicando otras bandas de absorción relacionadas a enlaces silicio CH3, que nos está indicando, perdón, se me está secando la garganta, que nos están indicando la presencia de hidrofobicidad. Esos son los grupos funcionales que otorgan hidrofobicidad. Bien, ¿y qué observamos en el diagrama de Nyquist? Podemos ver que aumenta considerablemente con respecto al blanco. Permítame unos segundos.
Son los estragos de la cena baile, perdón. Sí. Entonces podemos observar el aumento hasta 50,000 ohms aplicando esa película, desde que iniciamos con un convertidor de óxido que tiene aproximadamente 150 ohms por centímetro cuadrado. Aquí podemos observar dos constantes de tiempo, ¿sí? La primera asociada a la película que aplicamos y la segunda a la superficie metálica. Pero ¿qué pasa ahora cuando yo dopo esa película con el extracto de mimosa? La resistencia ahora del primer semicírculo y el segundo es menor. Sin embargo, hay una literatura, de hecho, alguien me ganó ya con un convertidor de óxido híbrido, dopándolo con grafeno, justamente en el 2020, donde él se dio cuenta que a los 3 días es cuando empezaba a actuar esa combinación del convertidor de óxido con el óxido de grafeno. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí. Después de 3 días, si se dan cuenta, vamos a regresarnos a la siguiente, podemos obtener solamente más o menos casi 5,000 ohms por centímetro cuadrado después de 72 horas de exposición, pero cuando lo dopamos, casi 7,500 ohms por centímetro cuadrado, ¿sí? Al parecer no tenía esa función, pero después de la evaluación nos dimos cuenta que sí era efectivo. Bien, y para los resultados de colorimetría, esta técnica se utiliza mucho en la industria de los alimentos, pero lo podemos aplicar para objetos de patrimonio, ¿sí? Cuando queremos realizar una película transparente. Para recubrimiento se dice que un delta E, que es el que nos indica un cambio de color permisible por el ojo humano, solamente dependiendo de qué material, si es un cerámico, si es una piedra, va a ser diferente. Para el caso de los metales, tiene que ser un delta E menor a 5 para que ese cambio no sea perceptible por el ojo humano. Si se dieron cuenta en los primeros sistemas, no observamos eso, todos son perceptibles. ¿Sí? Es algo muy complicado cuando tenemos una película de óxido de bajo. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos el sistema 3? Todas las que tienen hexadecil trimetoxicilano tienen ese rango, a excepción de una que tiene MTMS. Ya más adelante les voy a explicar qué significa esta gráfica para cuando lleguemos a la bala de cañón. Y estos sistemas de color, perdón, estos sistemas que obtenemos de LAB, que es un sistema CIELAB de color, podemos transformarlos a un sistema RGB y con ese sistema RGB podemos generar imágenes que nos indiquen el color. Pareciera que no son tan diferentes, pero con ese delta E sí. Aquí podemos ver, observar todos los sistemas que están ahí. ¿Y qué obtuvimos en el ángulo de contacto? Primero la superficie, el sustrato metálico, lo evaluamos para obtener una referencia, ¿sí? Tiene alrededor de 50 grados, o sea, todas son hidrofílicas. Y disminuye más cuando le agregamos la capa de óxido, ¿no? Esa capa de óxido, porque esos oxidróxidos de hierro tienen propiedades hidrofílicas. Luego cuando agregamos el convertidor, casi se vuelve una película hidrofóbica, pero no fue suficiente. Y aún así con las variantes del sistema 2 no pudimos determinar una superficie hidrofóbica. También aquí tenemos el sistema 2, pero ahora con el sistema 3, todas las que tienen hexadecil, algunos casos tienen PDMS, podemos observar que sí se generan películas hidrofóbicas cuando tienen un ángulo de contacto mayor a 90 grados. De hecho, la intención inicialmente era generar una película superhidrofóbica, pero es complicado cuando trabajamos sí, con sustratos que tienen óxido. ¿Por qué? Porque en patrimonio es difícil modificar la rugosidad de esa capa de óxido. Es imposible. ¿Qué nos queda? La otra opción que se puede hacer, disminuir la energía superficial sin modificar el sustrato. Y por ejemplo, aquí tenemos este al final le dije al doctor, ya tengo ya se quiere ir también. Este es, si me voy a una imagen más, para esta, por ejemplo, mi idea al principio era obtener un convertidor que tuviera las nanopartículas y cuando los se funcionalizaron con hexadecil, pude obtener una película híbrida hidrofóbica. Al principio me costó mucho trabajo porque en vez de que sea
presentaba ángulos de contacto de 90, pero se adhería a la superficie. Lo que queríamos era que se pudiera desplazar y no que sea adherente. Y bien, los resultados de la bala de cañón, primero hicimos una remoción de la capa de óxido sin dañar la superficie de la capa, de la bala de cañón, perdón, y obtuvimos por infrarrojo esta banda de absorción que no queremos, que representa la caganeíta, que es un hidroxicloruro de hierro. Este es muy importante porque si queremos aplicar un sistema de recubrimientos, tenemos que eliminar ese compuesto, porque eso es lo que va a permitir o va a generar que ese sistema de recubrimientos no funcione bien. Y también lo pudimos confirmar con difracción de rayos X. Hicimos una limpieza mecánica, ¿sí? Y a través también con agua, y solamente pudimos hacer ya solamente infrarrojo y no pudimos detectar esa señal. No significa que no esté, probablemente el límite de detección para esa técnica no se haya encontrado, o ya la cantidad era muy mínima. Aquí podemos ver el infrarrojo. ¿Qué pasa? Ya no podemos observar bandas de absorción características de los enlaces silicio CH3. ¿Por qué? Porque la bala de cañón tiene una rugosidad diferente. Entonces, ya no era hidrofóbico. Pero seguíamos teniendo buena capacidad protectora. Ese era también lo más importante. Aquí también les presento los resultados del delta E y solamente el sistema 1, que consiste en el convertidor de óxido con las nanopartículas funcionalizadas, es el que presentaba un menor delta E. De hecho, le da un aspecto mucho más antiguo a la bala de cañón. Y los otros sistemas tienen un valor por encima de 5. Pero si somos muy drásticos, podemos podemos decir que son permisibles todavía para aplicarse. Y aquí podemos observar, de otra manera en la que podemos observar los cambios de color, es graficando los componentes BA, ¿sí? Que van del A, va desde el verde al rojo y el B desde el azul al amarillo. ¿Qué nos está indicando esto? Aquí tenemos esta capa de óxido y aquí tenemos el sistema híbrido o el convertidor de óxido con nanopartículas funcionalizadas. Después de este punto, ya no es perceptible por el ojo humano, ¿sí? ¿Qué genera esto? Que nos está indicando que se va hacia regiones más azules y más verdes, que por eso le da ese color más oscuro. Y por espectroscopía de impedancia electroquímica, las 28 días de evaluación, como se hicieron in situ, no significa que lo hice en el mismo punto, son diferentes puntos de las secciones de la bala de cañón. Y hubo un punto que estuvo muy por encima, pero por lo general tenían 50,000 ohms por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con el convertidor de óxido? Inicialmente pareciera que no se forma nada, parecía que solamente tenemos la capa de óxido, una sola constante de tiempo, pero como les comenté con el artículo que estuve leyendo, después de 3 días ya vemos la contribución de ese convertidor de óxido. Y ahora alcanzan valores por encima de los 140,000 ohms por centímetro cuadrado. Y ahora con Teos PDMS dopado con el extracto de mimosa, pudimos observar rangos por 10 a la 6. Ahora nos está protegiendo más, ¿sí? Y fue estable durante los 28 días de evaluación en condiciones atmosféricas de la ciudad de Veracruz. Pero todavía más sorprendente es lo que hace el hexadecil. Valores de casi 10 a la 7. Entonces, al final de cuentas, pero que también hay que algo que aclarar, no es lo mismo aplicarlo sobre una capa de óxido que tiene 90 días que en una que tiene casi 200 años. También va a depender mucho de eso. Pero nos generó una alta capacidad protectora y todo se mantiene, como les había mencionado, intacto. Y solamente estoy esperando que sean 2 años para poder evaluarlo otra vez. Y bien, entre las conclusiones, me voy a ir rápido con esto porque hablamos de la capa de óxido y del convertidor. Vámonos directamente aquí. La incorporación de MTMS, PDMS y hexadecil trimetoxilano al TEOS con extracto de mimosa teniflora para desarrollar el sistema 3 o películas híbridas hidrofóbicas mostraron una mejora en la homogeneidad de la película y esto lo podemos observar en SEM. En las películas del sistema 3 se identificaron bandas de absorción asociadas al enlace siloxano y al enlace silicio CH3.
Este último enlace fue la que nos otorgó las propiedades hidrofóbicas y las películas de teos, hexadecilte, metoxicilano con y sin dopar, sistema 1 con película de teos, hexadecilte, metoxicilano y sistema 1 con nanopartículas de sílice hidrofóbicas funcionalizadas con hexadecilte y metoxicilano, no modificaron la estética de la capa de óxido a tener un delta E dentro de los valores permisibles. Por otra parte, la silanización, que es otra manera de llamarla funcionalización, por este caso porque es un proceso Sol-Gel, con hexadecilte y metoxicilano también aumentó las propiedades protectoras, propiciando un aumento y disminución en la resistencia de la película y capacitancia de la película, respectivamente. Por lo tanto, las películas híbridas hidrofóbicas del sistema 3 fueron mejores que el sistema 1 y el sistema 2. La aplicación de estas tres películas híbridas que se escogieron al final de la bala de cañón, a pesar que algunas mostraron valores de delta E por encima de 5 y a excepción del sistema 1 con nanopartículas funcionalizadas con hexadecilte metoxicilano, podemos decir que son todavía aptas y que a pesar de que modifican la estética, es ligeramente. Por infrarrojo pudimos ver la presencia solamente del enlace siloxano, como ya mencionado anteriormente, no pudimos observar las señales de silicios H3, que también se puede deber a que es una técnica in situ por reflectancia y entonces hay mucha pérdida de luz. Entonces también es una desventaja de utilizar por reflectancia infrarrojo. Y la capacidad protectora de la capa de óxido aumentó con la presencia de las películas híbridas hidrofóbicas, ya que después de 28 días de exposición a la atmósfera, la protección se mantuvo prácticamente intacta. El orden de protección de mayor a menor fue de teos hexadecilte metoxicilano dopada, teos PDMS dopada y sistema 1 con nanopartículas de sílice hidrofóbicas funcionalizadas con hexadecilte metoxicilano. Y el desarrollo de estas películas híbridas hidrofóbicas mostraron excelentes resultados en una réplica de hierro colado, pero también en una bala de cañón. Por lo tanto, podemos decir que se puede considerar factible su uso en la protección y preservación del patrimonio cultural metálico. Y estas son algunas referencias y les agradezco mucho por estar todavía aquí presentes. Bien, muchas gracias, doctor. Pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, una observación, comentario. Felicidades. Qué bonita presentación. Verdaderamente. Motivaste bien a todos. Es una cosa muy interesante. ¿Cómo controlas? Porque efectivamente cuando tú limpias la bala de cañón, exactamente, sí, yo estoy diciendo, ahí está, arriba, sí, claro, sí. Cuando tú limpias esto, entonces la superficie no es homogénea muchas veces, ¿no? En los compuestos químicos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se adhiere esa película que tú tienes y cómo te aseguras que la permeabilidad es homogénea? Eso es muy difícil. De hecho, en la tesis quise hacer secciones transversales para ver qué tanto podía penetrar el convertidor de óxido o las películas de teos, pero se me dificultó bastante y ya no pude realizarlo. Es algo que tengo como trabajo a futuro, pero dependiendo de por ejemplo, de cada capa de óxidos, todos son diferentes. Algunas tienen mayor porosidades, entonces puede permear más o no. Entonces sí se dificulta mucho. ¿A la bala? No. Ya fue al final, pero ya estaba a punto de terminar el doctorado. Sí, pero sí hubiera sido muy interesante. De hecho, me recomendaron también fotoluminiscencia, porque ese se utiliza también para tener qué tan transparente puede llegar a ser una película. Pero pues se trabajó con los equipos que se tenían. Sí. Hola, muchas gracias por tu presentación, muy agradable y muy bonita. Tengo una duda en cuanto a la parte experimental. Cuando haces la conexión con la celda, primero, ¿cómo precondicionas, sobre todo el estado estacionario y luego el área? Digamos, porque como vas muestreando en diferentes puntos de la bala de cañón, ¿cómo haces luego para sacar los ohms por el centímetro cuadrado? ¿Qué área tomas en cuenta? Gracias. Sí. De hecho, ya con la celda ya está establecida el área. Sin embargo, aquí entre nosotros, se tuvo que perforar la bala
pero fue muy poquita para poder hacer un contacto eléctrico. Eso es lo complicado cuando hacemos patrimonio. De hecho, una vez me tocó en la licenciatura, eh, mi asesor me dijo, vas a evaluar una campana. Y yo, ¿para qué voy a evaluar una campana? Y al final obtuve una micromuestra chiquitita. Varias veces se me cayó y tenía que estar buscándola. Pero con todo eso hice SEM, metalografía y espectroscopía de impedancia electroquímica. Y aparte fue cuando empecé a hacer las pruebas in situ a la campana, desde el interior, todo el exterior de la campana. Sí, es algo complejo también. Sí, sí, sí. Bueno, le agradecemos de nuevo al doctor. Eh, a continuación hacemos la entrega del reconocimiento de parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y el comité organizador por la charla impartida por el doctor David Enrique Arce Gómez. Muchas gracias, doctor. Pues ahora nos preparamos para lo que es la clausura, ¿verdad? Viene la parte triste.